Hoy te vengo a mostrar cómo hacer un delicioso budín keto y encima es facilísimo. Así que además de delicioso, es keto, súper saciante y súper rápido de hacer. Acompáñenme y vamos a hacerlo. Comenzamos esta receta añadiéndole 3 huevos, que es nuestra materia grasa principal y lo que nos va a dar un budín lleno de proteína. Si los huevos que conseguís no son demasiado grandes, ponele 4 huevos por las dudas. Una vez que tenemos los huevos en nuestro bowl, lo que voy a añadir son 150 mililitros de leche de coco. Yo lo que hice es agarrar una cucharada de leche en polvo de coco y la disuelvo con 140-150 mililitros de agua. Pero si no, podrías ocupar cualquier otra leche vegetal o inclusive podías obviar esto de la leche. Y ahora lo que vamos a añadir son estos, que son 80 gramos de eritritol, que le va a dar el dulzor a nuestra masa. Y le añado una cucharada sopera de vinagre y por acá tengo aceite de coco, que le voy a agregar 2 cucharadas. O podría ser aceite de oliva o un aceite que te guste y tenga un sabor neutro, o obviamente un aceite de coco que tiene un ligero sabor a coco. Y una vez que tenemos todos nuestros ingredientes húmedos en el bowl, lo que voy a hacer es batir con el batidor de mano. La idea es romper los huevos e integrar todo esto un poquitito. Ahora tenemos todos nuestros ingredientes húmedos y lo que le va a dar lo líquido a nuestro budín tenemos acá. Y ahora lo que voy a traer es un ingrediente que quizás para muchos de ustedes sea un poquito controversial, porque mi budín de hoy va a ser de manzana con canela. Y sí, yo sé, algunos de ustedes me van a decir: la manzana no es keto, está totalmente prohibida en la dieta keto, tiene muchísimos carbohidratos, pero a mí me encanta la dulzura que le aporta la manzana a este budín. Mientras que corto la manzana, yo les voy a contar que obviamente este budín pueden reemplazar la manzana por ralladura de naranja, de limón, por coco o más leche de coco y un poco de coco rallado para darle sabor a coco. Podrían ponerle chip de chocolates amargo, podrían hacer con cacao, que sea tipo marmolado. La variedad de sabores que a ustedes les guste. Y sale delicioso, porque la base es la misma. Lo que cambia es el sabor. Y yo en este caso quise hacerlo de manzana, porque me parece que queda delicioso. La manzana le aporta un poco de frescura, un poco de humedad y obviamente le aporta dulzura. Y además de esto, contarles que por qué yo pongo una manzana en algo que es keto, ¿no? Nosotros en casa lo que hacemos no es un keto perfecto, como muchos doctores o muchas páginas les muestra, que realmente a la hora de la verdad, cuéntenme ustedes en los comentarios, es súper difícil llevar una vida de keto perfecto sin carbohidratos, literal sin carbohidratos, lo que es sin frutas, por ejemplo, o con muy poca cantidad de frutas o muy contadas frutas. Entonces lo que nosotros hacemos en casa es tratar de llevar una vida keto, en lo posible, un keto mucho más flexible, por así decirlo. Hacemos 5 días más estrictos en almuerzo y cenas sin carbohidratos o con bajos carbohidratos, y otros 2 días de que nos damos algún permitido, podemos comer una pasta. Nosotros somos una familia runner, o sea, corremos, mi pareja y yo, entonces antes de una carrera tenés que consumir carbohidratos, así que por eso nos lo tomamos la vida con libertad, con flexibilidad. Acá todo es paz y amor. Y como he dicho a algunos que me han comentado esto, les he dicho, lo importante es sentirse bien con su cuerpo, con uno mismo, y estar bien, sentir que estás haciendo lo correcto. O sea, tratamos de cuidar, no vamos a comer ni fideo ni arroz todos los días, pero por eso no demonizamos ni satanizamos un fideo, una buena pasta, unos buenos ravioles, ni un arroz. Así que está todo permitido, y mientras que vos seas feliz,
Todos somos felices acá. Así que vamos a terminar de incorporar el resto de los ingredientes. Tengo la manzana lista y voy a pasar a poner los secos. Tengo 180 gramos de harina de almendras por acá y 20 gramos de harina de coco. Y la magia con lo que nuestro budín va a crecer es media cucharadita de goma sántica y 2 cucharaditas colmadas de polvo para hornear. Una cosita más que le voy a añadir es stevia. Yo en este caso, como tengo las manzanas, voy a añadirle una cucharadita colmada de stevia, pero si le pones otro sabor, yo te recomendaría que le pongas 2 cucharaditas de stevia en polvo o el endulcorante líquido o en polvo que utilices a gusto, ¿no? Ir probando la masa después y ir chequeándole y agregándole un poquitito más. Y tengo la canela, que la canela también realza muchísimo el sabor y la dulzura de nuestros platos. Así que es una gran aliada en las dietas keto. Y directamente acá con todo esto que he integrado voy a añadir las manzanas cortaditas. Obviamente, como yo les comenté antes, cuando puse los ingredientes húmedos yo le añadí eritritol, que es el principal endulcorante de nuestra masa. Pero, como sabrán, si ocupan eritritol no endulza demasiado. Entonces, a mí personalmente, ya que estamos en Misiones, en Argentina, cerca de Paraguay, donde los cultivos de stevia son grandes y podemos conseguir stevia en polvo no es de calidad premium, porque siempre le agregan alguna cosilla a la stevia para estabilizar, pero bueno, es lo mejor que podemos conseguir. Yo le añado al eritritol un poquito de stevia para potenciar la dulzura. Y ahora sí, mezclamos nuestros ingredientes. Vamos a poner el horno más o menos a unos 150 grados para que esté calentándose. Y vamos a incorporar estos ingredientes. Vieron que es facilísimo. Es todos los húmedos por un lado, le añadimos todos los secos y integramos. Ningún secreto más. Yo he tratado de probar recetas donde le añaden las claras batidas a nieve y demás, y sinceramente no tuve tan buen resultado como con esta super receta. La verdad que esta me resulta muy sencilla, fácil. Así que coméntenme qué les parece esta receta y de qué sabor van a probar el budín. Tengo un molde de silicona, pero podría ser cualquier tipo de molde. Lo ideal es que tenga esta formita, creo que se llama sabarín o algo así, que tenga esta forma porque ayuda a que se cocine más parejo y más rápido nuestro budín. Y una vez que tenemos acá toda nuestra masa, si te queda muy sequita la masa, añadirle un poquitito de agua. La idea es que nos quede una masa así con esta textura, que no sea demasiado dura porque ahí le va a costar mucho más subir a nuestro budín. Podríamos añadirle algunas semillitas, un poquito de almendras picaditas, pero para mí ya la manzana le va a dar todo el toque que necesitamos. Lo vamos a llevar al horno durante más o menos 30 minutitos. Mi horno es fuerte, así que lo pongo a 150 grados. Pero si tu horno no es demasiado fuerte, prueba con 180 grados y a mitad de la cocción, a los 20 minutos, fíjate cómo está el color y si no tenés que bajarle un ratito. Así que nos vamos para el horno. Después de 30 minutitos vamos a sacar nuestro budín keto. Y tiene una pinta y un aroma increíble. Mientras que se enfríe un poquito para poder desmoldarlo. Si te está gustando el video, a nosotros nos ayudaría un montón que te tomes un segundo y te suscribas al canal. Ahora que está frío nuestro budín o un poquito tibio, vamos a cortarlo para que vean cómo ha quedado por dentro y para degustarlo con ustedes. Riquísimo. Les cuento que la manzana le aporta un poquito de humedad, pero a la vez un poquito de crocantez y tiene todo el delicioso sabor y aroma a canela. Así que está espectacular para tomarlo con el cafecito, con el mate. Así que si te ha gustado este videito y te gustan los videos sin gluten o keto, compartí este video y déjanos un like y comentanos de qué sabor te gustaría probar este delicioso budín keto.
Y cuando quieras, pásate por mi canal que tengo muchos videos más. Cocina y bienestar con Marga.